Bienvenidos a su programa Reflexionemos sobre el Derecho Penal. En esta ocasión tendremos el gusto de conversar sobre un tema por demás interesante, de corte anglosajón, como lo es la teoría del caso. Si bien es cierto, no viene como tal regulada, establecida en la ley, es un método que deben de usar las partes, Ministerio Público, Defensa, el asesor jurídico, para poder determinar qué sucedió. En ese caso, la teoría del caso se basa básicamente en tres segmentos: el fáctico, el jurídico y el probatorio. En el fáctico precisamente vamos a ver qué es lo que sucedió. Vamos a narrar de forma concisa y precisa las circunstancias de tiempo, modo, lugar. Por eso nos vamos a hacer las preguntas para poder hacer este segmento de cómo, cuándo, dónde, por qué. Incluso podríamos empezar a hablar del motivo, ¿no? Fíjense, es muy interesante este primer segmento porque de ahí depende el éxito, ¿no?, de la teoría del caso, sea MP o sea defensa. En el segundo término tenemos el segmento jurídico. Ahí es donde vamos a hacer un contraste, si esos hechos pueden o no constituir un hecho que la ley señala como delito. Y también vamos a ver si los investigados pueden o no ser a nivel probable, si se encuentra demostrada a nivel probable su comisión o su participación. En este caso, también en la teoría jurídica vamos a analizar, o vamos más bien dicho ocupar, la dogmática penal, la teoría del delito, que es precisamente la teoría del delito como un método de interpretación, siempre y cuando no se contraponga con lo que se establecido en la ley. Por eso la teoría del delito, claro que se aplica, es muy útil como método de interpretación. Claro, en la mayoría de los casos ya la vemos reflejada en una cierta tendencia, un mero postulado, no todas las teorías, no toda la teoría completa, un mero postulado o dos, los que sean, de una cierta teoría del delito, ¿no? Ya los vemos plasmado en ciertas legislaciones, como en el Código Penal de la Ciudad de México, cuando habla del incremento del riesgo. ¿Ahí de qué estamos hablando? Pues de la imputación objetiva. Bueno, y también tenemos un tercer segmento que es precisamente el probatorio. Ya lo decía Couture, el jurista, que si yo tengo derecho, pero solo tengo, o más bien dicho, si no tengo pruebas, solo tengo la sombra de mi derecho. Por eso es muy importante, desde el primer momento en que empecemos a elaborar la teoría del caso, qué datos de prueba tenemos, después qué medios para que después se conviertan en pruebas y podamos lograr nuestra pretensión, seamos Ministerio Público, asesor jurídico o bien la defensa. En este sentido, pues vamos a comenzar propiamente y le vamos a preguntar al maestro Cedillo cómo impacta precisamente esa teoría del caso o desde cuándo se debe de construir en el procedimiento penal de corte acusatorio. Maestro Cedillo, ¿nos podría comentar precisamente para usted qué es la teoría del caso, cómo se utiliza principalmente en las diferentes etapas, por ejemplo, la etapa inicial del procedimiento? Bueno, pues antes que nada, nuevamente les doy las gracias, ¿sí?, a nuestro auditorio de reflexionar sobre derecho penal. Este tema de teoría del caso es un tema muy importante, quizás de los fundamentales dentro del sistema de justicia de corte acusatorio, porque efectivamente su construcción, y partiendo de que se trata de la creación de una historia lógica y convincente a partir de de la noticia, la comisión de un hecho que la ley señala como delito, que recibe el Ministerio Público. A partir de ese momento se viene su construcción,
fundamentalmente porque el Ministerio Público, esa información que se le ha dado por parte de los ofendidos y de las víctimas indirectas o directas, tiene que ir realizando su actividad investigatoria. Y fundamentalmente aquí va a servir mucho porque con esa información que reciba, ese hecho que le están dando conocimiento va a ser una construcción, precisamente recabando los datos de prueba correspondientes y que haya la adecuación que pueda darle a la parte jurídica. Cierto modo que en ese sentido esa construcción no solamente la va a hacer, sino también el asesor jurídico y la defensa, porque la defensa, a partir de que se cite al imputado, tendrá derecho a la revisión de la carpeta y también hacer una construcción de lo que realmente pasó y controvertir esa información que se tiene a través también de datos de prueba que pueda servir y darle una adecuación jurídica a lo que a la hipótesis que se vayan a plantear. Entonces realmente la actividad del caso resulta muy importante en esta fase, porque también toda esa construcción que va a hacer cada una de las partes va a llegar a una determinación del Ministerio Público, sea un ejercicio de la acción penal, sea una determinación de no investigar, porque a su parecer los hechos que le han dado conocimiento no son constitutivos de un delito, sea que también determine el archivo temporal de la carpeta de investigación ante la falta de elementos o de datos de prueba que permitan concluir la hipótesis que se ha planteado, ¿sí? En el ejercicio de la acción penal, desde luego, también. Entonces, en esta primera etapa, esa es la parte medular e importante. Ahora bien, llegando en esta etapa de investigación inicial y llegando ante el juez de control cuando se judicializa el asunto, también va a resultar importante. ¿Por qué? Porque en esta audiencia efectivamente ya el Ministerio Público tiene que darle conocimiento al juez y fundamentalmente al imputado en esa formulación de imputación, en qué consisten esos hechos, cuál es la parte probatoria que se sustenta y su adecuación jurídica, ¿sí? Es decir, que esa historia que va a plantear la representación social esté debidamente sustentada con datos de prueba y con la parte y su adecuación jurídica. Pero también aquí la asesoría jurídica tendrá esa oportunidad de afianzar y robustecer ese planteamiento del Ministerio Público, incluyendo también de aportación de información para sustentar también la reparación del daño, y la defensa, pues contrariamente, su hipótesis, su planteación de hechos será contrario a los intereses de la Fiscalía, y que también muchas veces por ejemplo, habrá asuntos que no se logra visualizar aún con los datos de prueba su acreditación. Ahí va a tener que estar muy atento la defensa para que en el momento que se haga la solicitud de vinculación a proceso controvertir y en este caso abonar a lo que es superioridad del caso porque no se acredita el hecho que está señalando el Ministerio Público. Precisamente
a eso queremos llegar. Concretamente, la teoría del caso, ¿cómo impacta en el auto de vinculación o no vinculación al proceso? Bueno, pues impacta muchísimo, ¿no? Es fundamental porque acá, si le decía usted, si no nos resulta convincente la historia que está planteando la representación social, eso lo va a alegar la defensa y puede determinarse la no vinculación al proceso. O bien, si hay otra estrategia parte de la defensa de alegar otros supuestos sustentados con otros datos de prueba, por ejemplo, vamos a suponer los videos. El video, por ejemplo, que acredita que los hechos no son en los términos planteados por la Fiscalía. Ahí podría duplicar y en la siguiente audiencia incorporarlos. Un ejemplo podría ser a través del imputado, si advierten hechos distintos a lo que los que alegó el Ministerio Público, ¿no? Y ya podrá, por ejemplo, el imputado ir describiendo lo que se observa en ese video, y una vez desahogado, con esta información que ya tienen las partes y el juzgador, pues entonces hará su alegato correspondiente para determinar por qué no se acredita para que se termine, la no vinculación al proceso. Maestro, se dice que la teoría del caso debe de ser sencilla, es decir, planteada en términos claros, precisos, pero que también debe ser lógica y que debe de ser creíble, sobre todo. Le queremos preguntar, en cuanto a la credibilidad, sobre todo, un tema que ha sido muy recurrido, si en un momento dado queremos variar nuestra teoría del caso, ¿se puede, no se puede, es recomendable, no es recomendable? Bueno, aquí va a depender también las circunstancias del caso en concreto. Un ejemplo también que puede pasar y que sucede muchas veces, vamos a poner, llega un asunto o un hecho que la ley señala como un delito de lesiones, alguien el ofendido que le causó lesiones que ponen en peligro la vida, ¿sí? Pero vamos a suponer que en el curso precisamente de nuestra audiencia se duplicó, vamos a poner la misma, fallece la víctima y para en consecuencia una variación del hecho porque derivado de esas lesiones perdió la vida, y entonces podría hacerlo valer la Fiscalía, un cambio, en este caso sería en beneficio de las víctimas indirectas, ¿no? Y perjuicio del lado del imputado, pero puede acontecer porque son sucesos que derivados del mismo hecho finalizaron en otra situación, en este caso el deceso de la víctima. Muchas gracias. Y estamos viendo cómo se desarrolla, cómo impacta la teoría del caso. Ahora nos correspondería ver cómo impacta esa teoría del caso en la etapa intermedia. Bueno, la etapa intermedia también resulta fundamental porque precisamente tiene por finalidad la depuración del proceso. Es decir, que llegue a la etapa de juicio la información que resulte más importante a través de las pruebas que se van a desahogar y sobre el hecho en concreto que se quiere probar o desacreditar. Entonces aquí, por ejemplo, hay varios aspectos que resultan de trascendencia. Un ejemplo es la cantidad de pruebas de cada una de las partes, ¿no? Entonces aquí hay que tener mucho cuidado porque también hay pruebas, por ejemplo, se hablan de las sobreabundantes, las que no guardan relación con los hechos, pues son hechos públicamente notorios. Tenemos que ir viendo cada caso en concreto, pero aquí hay que tener cuidado porque, por ejemplo, habrá a lo mejor testimonios que incidan o que adviertan sobre el hecho en concreto. Si, por ejemplo, no se admitiera en totalidad, puede causar perjuicio a alguien.
Pero, por ejemplo, si también es ofrecer, no sé, 10 testimonios sobre la buena conducta del imputado, pues no causaría mayor relevancia si se admiten, por ejemplo, 3 nada más. Pero tendríamos que hacer al caso en concreto. Y por otro lado, y que también pues ver qué tanto causan beneficio o perjuicio. Hay criterios muy encontrados, porque hay mientras jueces que sí admiten todas las pruebas y bajo el criterio que será ya en etapa de juicio que se dé su valoración de las mismas. Ya en este caso pues en esa valoración probablemente no se le daría eficacia a la totalidad de pruebas, estamos dependiendo del caso en concreto y la situación que se acredite o se desacredite. Pero ya ahí es un punto también importantísimo. Y otros pues que sí no admiten la totalidad de pruebas, inclusive motivo de recurso de apelación o amparo. Pero ya dependerá de la estrategia de cada parte. Lo que sí es cierto que yo aquí considero que sí deben ser las partes muy concretas y sí visualizar bien el asunto en concreto y la forma de planteamiento precisamente a través de la teoría del caso, sobre los hechos, cómo los voy a probar y cuál es su adecuación jurídica que me va a servir en el caso en concreto. Otra parte también fundamental e importante es los acuerdos probatorios. Aquí hay muy importante porque también el acuerdo probatorio que se celebre, ¿verdad? Pues va a hacer que un hecho en concreto ya no se acredite. Pero sí hay que tener cuidado por cada uno, las partes deben tener cuidado cuál es mi fin que persigue. Un ejemplo, en un delito de robo, que hay, por ejemplo, tenemos el monto de lo robado que se acredita con un dictamen de evaluación, ¿sí? Si, por ejemplo, yo como defensor quiero acreditar que ese monto es menor o que es un monto indeterminado, pues si celebro ese acuerdo probatorio del monto de lo robado, pues evidentemente es el perjuicio, ¿no? Y en otro caso, pues podría ser que también no nos afecte. Un ejemplo, en el caso de un homicidio, si yo, por ejemplo, como defensor quiero acreditar una excluyente de la antijuridicidad como es la legítima defensa y se celebra un acuerdo probatorio en el que se acredita la causa de la muerte de la víctima a través, por ejemplo, del dictamen de necropsia y otros dictámenes médicos, pues creo que eso no me causaría perjuicio, porque finalmente mi finalidad no está en acreditar que la causa por la que murió, sino que una repulsa de una agresión real inminente hacia mi representado, ¿no? Por ese motivo, pues lo privo de la vida. Pero va a ser en cada caso concreto. Por eso es muy importante tener planteado hacia dónde vamos a ir y cuál es nuestra meta. Pero ojo, también resulta muy importante que, como usted bien dijo, ser claros, sencillos y precisos en lo que vamos a querer. Muchas gracias. Sí, como podrán ver, amigos, ya nos están explicando la importancia de la teoría del caso desde un principio del procedimiento penal acusatorio, es decir, desde la investigación en la etapa intermedia. Y nosotros sabemos que el fundamento de la teoría del caso es precisamente sus finalidades, las podemos encontrar en el artículo 20, apartado de la fracción primera, donde habla de las finalidades del procedimiento. Precisamente es el esclarecimiento de los hechos, eso es muy importante. También el proteger al inocente, principio de presunción de inocencia. Procurar que el culpable no quede impune y sobre todo la reparación del daño, aunque como sabemos habrá delitos que no se pueda reparar el daño sin indemnizarlo, como el homicidio. Bueno, en este caso, una vez dicho lo anterior, vamos a preguntarle cuál sería el impacto de la teoría del caso precisamente en el juicio oral, que es donde podemos encontrar la plenitud, creemos,
la aplicación de la teoría del caso. Bueno, sí, aquí es muy, también de trascendencia, porque desde que inicia la audiencia de juicio oral, precisamente en el planteamiento de los alegatos de apertura, hay que ser muy concretos, muy sencillo, qué es lo que voy a probar y con qué lo voy a probar y cuál va a ser la promesa que le voy a hacer al juzgador. Y digo esto porque muchas veces luego una de las partes se extiende mucho en lo que van a querer probar. Demasiado, yo diría que a veces es como si hicieran un alegato final y no, tiene que ser muy concreto en esa promesa, de tal manera que logren la atención del juzgador, porque muchas veces cuando es demasiado extenso se pierde la finalidad que quieren probar. ¿Qué es lo que quiero probar? ¿Con qué lo voy a probar? Y ya no se va a dar igual. Entonces tienen que ser muy concretos en esa parte para empezar. Y posteriormente viene el desahogo probatorio. Y lo mismo va a ser trascendente. ¿Por qué? Porque hay que recordar que las pruebas se van a desahogar en el orden cronológico que señalan las partes, es decir, empezando con las pruebas de la fiscalía, y generalmente muchas veces lo hacen con las que causan mayor impacto en el juzgador, es decir, que va advirtiendo, y yo creo que es muy estratégico también porque el inicio de audiencia pues está más, con mayor atención, más fresco, y eso podría dar oportunidad que inmediatamente advierta por dónde está lo que se quiere probar, cuál es el grado de convincente de cada uno de los testigos que se desahogan o peritos. Y entonces ahí ya se marca una parte importante. Yo diría también que la defensa tiene que tener aquí mucho cuidado, sobre todo cuando quiere acreditar que sucedió un hecho distinto, un hecho distinto, una circunstancia de tal magnitud que destruya la acusación. Y aquí muchas veces conviene, dependiendo de la estrategia y el asunto en concreto, que muchas veces declare inicialmente también su representado, para que de una manera el juez se vaya haciendo un panorama de lo que realmente acontece, a partir de lo que le está informando lo que quiere la defensa. Y por otro lado viene la parte ya del interrogatorio, contrainterrogatorio de los distintos testigos y peritos, y la incorporación de pruebas como son las documentales, videos. ¿En qué orden nos recomienda ellos presentarnos, digamos, del MP de defensa? Es que aquí va a depender, lo voy a repetir, no podemos decir un orden determinado, es que cada prueba va a ser dependiendo del hecho en concreto y lo que impacte mayormente al juzgado. Muchas veces es lo que usan la estrategia, y creo que es muy válido también, porque muchas veces, por ejemplo, en la defensa, vamos a suponer que el acusado va a alegar una extorsión que fue víctima por parte del ofendido. En ese sentido, hay muchas veces que lo desahogan al final, pero conviene más al inicio del desahogo de pruebas de la defensa, porque ya van a para el acusador que pase, ¿no? Es estratégico todo. Y también las preguntas, ¿no? Las preguntas igual encaminadas a lo que quieren, ¿no? Si es un interrogatorio, y contra interrogatorio, pues la destrucción que tiene la finalidad de destruir al testigo, ¿no? Que ofrece la contraparte. Si algunos litigantes nos han comentado que sería bueno presentar las pruebas de mayor peso al inicio, digamos, sí, y las mayores pruebas también, algunas fuertes, al final, que porque es con lo último que se queda el juzgador, con lo primero y con lo último. Podría ser, o sea, como le voy a repetir, depende la estrategia de defensa
y depende también del asunto en concreto, ¿sí? A lo mejor va a haber pruebas, como usted dice, de peso o muchas pruebas de peso y se pueden distribuir de la manera que usted dice, pero muchas veces nada más es uno o dos, ¿sí? Por ejemplo, entonces conviene más al inicio, porque sí hay asuntos que hay pocas pruebas y hay unas que son muy vastas, y ahí sí podría convenir. ¿Por qué? Porque ya después son, digamos, juicios que tenemos hasta 20, 30 pruebas, y entonces sí conviene que vuelva a refrescar al juzgador sobre lo que realmente acontece, ¿no? Y no se diluya esa información, y poder hacer de esa manera como usted lo sostiene, igual la defensa, ¿no? Sí, y respecto de los alegatos de clausura. Bueno, de los alegatos de clausura también es importante. ¿Por qué? Porque ya el concluir, es decir, que esa promesa la acredité, con qué la acredité y cuál es el resultado. Aquí tener cuidado, porque hay que recordar que puede haber un cambio de la clasificación jurídica por parte de la Fiscalía, cambiando, por ejemplo, el delito. Puede ser a veces en perjuicio del acusado, y entonces ahí le dará la oportunidad de que ofrezca otras pruebas, o que se señale otra fecha para su alegato final. Tiene que tener cuidado también el defensor, pero en síntesis sí va a ser con qué concluyo, y de manera muy concreta, convincente, sencilla, y que es, como usted bien acaba de decir, lo que se le va a quedar al juez, ¿no? Y lo mismo va para la defensa y el asesor jurídico. Muchas gracias. Pues bien, mis amigos, como pueden ver, la teoría del caso está durante todo el procedimiento de corte acusatorio. Nosotros recomendamos la lectura del maestro Alberto Binder. Él en su libro trata precisamente una estructura muy sencilla de cómo puede ser la teoría del caso, pero muy completa. A manera de cuadro sinóptico, él refiere que hay que hacer un relato de hechos, una teoría jurídica, unas proposiciones fácticas, las evidencias y algo muy importante, las debilidades, que nos podemos hacer cargo desde etapas muy tempranas o hasta el último, dependiendo si creemos que lo va a vislumbrar o no la contraparte. También la clasificación de las evidencias, la forma de presentar evidencia, que es muy importante, lo que ya nos estuvo explicando el maestro Cedillo. Pues bueno, no sé si quisiera agregar algo más. Nada más que quería comentarle que en la etapa también de juicio, pues nos faltó la parte de la audiencia de individualización de sanciones y reparación del daño. Este es para el caso de que se haya determinado un fallo de condena. En este caso, pues también ahí resulta importante. ¿Por qué? Porque ya se va a plantear algunos aspectos importantes, como es como es la aportación de datos para que el juez determine el grado de culpabilidad, y la parte fundamental, la reparación del daño. Es decir, y acá pues igual, ojo aquí sobre todo para la asesoría jurídica, porque si por ejemplo aquí tienen que ver cómo se va a probar esa indemnización que está alegando, ¿no? ¿A través de qué? Y cómo va a incorporar, si son por ejemplo documentales, a través del testigo, de tal manera que dé convincente de que efectivamente se realizaron esos gastos, ¿no? La cuestión del daño moral también, a través de los peritos en psicología, que determina el monto de las psicoterapias, las cantidades de psicoterapias y su monto. Entonces son también parte importante, integrada. Y ya por último sí quisiera decirle que pues hay otras audiencias también que resultan importantes. Por ejemplo, la audiencia de solicitud de orden de aprehensión, que la lleva nada más el Ministerio Público con el
con el juzgador, pues sí también resulta importante el planteamiento que le va a hacer al juez, de manera que entienda su petición. Pues como podemos ver, en la mayoría de las audiencias del procedimiento penal acusatorio se va a ocupar la teoría del caso. Por lo tanto, mis queridos amigos, pues nos vemos en otro programa más de Reflexionemos sobre Derecho Penal y le cedo la palabra al maestro Cedillo. Pues para agradecer a nuestro auditorio y esperemos que haya sido de su interés este tema y esperando que las próximas también logremos esa finalidad de transmitir esta información que hemos ido dando. Por mi parte, les doy gracias a todos.